crear entonces un usuario. Este usuario sería solamente un usuario de lectura, entonces le vamos a poner lector grupo. En el local host y debemos ponerle una contraseña. Entonces vamos a ponerle en este caso lector 123 punto y coma y corremos para crear el usuario. Entonces acá podemos visualizar que se creó de manera adecuada. Ahora vamos a asignar los permisos, que sería solamente lectura sobre nuestra base de datos. En este caso sería entonces db library para el usuario que acabamos de crear. Podemos copiar acá esto mismo y con esta función entonces aplicamos los cambios inmediatamente. Entonces vamos a correr acá, observamos que se han aplicado entonces ya los cambios que acabo de aplicar. ¿Cómo podemos verificar esto? Entonces vamos a decirle mostrar para la tabla, para el usuario, perdón, lector group, y vamos a correr esta línea donde nos muestra entonces que efectivamente solo tiene permisos de lectura. Vamos a verificar entonces los permisos del usuario visualizando una tabla. Entonces le decimos que de la tabla de la base de datos library, de la tabla usuarios, entonces corremos esta línea y efectivamente nos permite entonces visualizar la tabla con los diferentes campos user ID, primer nombre, primer apellido, email y celular. Por ejemplo, si quisiera insertar algún registro en esta tabla, entonces vamos a decir que insertar en la base de datos, en esta misma tabla users, entonces en los campos user ID y first name, por ejemplo, que queremos insertar los valores de 1 y de Juan. Entonces, por ejemplo, vamos a correr esta línea. Entonces, efectivamente, aquí no nos permite insertarla, ya que solamente tenemos permiso de lectura. Bueno, ahora la importancia de este usuario que se acaba de crear, lector grupo. Este usuario es importante para proteger la integridad y seguridad de la base de datos, siendo que la persona que lo va a obtener o que va a tener acceso a ello solo puede ver los datos, más no puede modificarlos. Esto garantiza pues la seguridad de los mismos y que no se va a alterar como la estructura. Sobre todo sirve para cargos como analistas o de auditorías para que puedan revisar lo que está pasando o la información contenida ahí. Bien, ahora vamos a crear un nuevo usuario editor. Entonces nos vamos a usuarios y privilegios, damos para crear otro. Entonces acá el nombre del usuario sería editor grupo. Lo vamos a dejar en el localhost para poder editarlo desde acá y le agregamos la clave.
revisamos los límites, los roles de ley para eliminar, insert pues para poder insertar y update para poder actualizar, de manera que este usuario sea solo para editar los datos de la base de datos, más no la estructura como tal. Entonces le damos aquí en aplicar, refresh, y pues ya vemos que está creado. Entonces ahora vamos a crear una conexión para ese usuario. Conexión, entonces vamos a colocarle aquí, la bajarle en estándar y le vamos a colocar editor grupo, que si es como se llama pues el usuario. Y aquí quitamos el root, colocamos editor grupo. Y ahora sí, solo tiene uno. Editor grupo, editor grupo. Ahora ingresamos ahí con la clave que teníamos. Ya estamos dentro del S. Entonces le decimos use db library, y entonces vamos a hacer pruebas con el insert. Corremos esta, entonces insert book categorías, la categoría de libros. Entonces ahora category name y description, que son lo que description. Le vamos a agregar estos nuevos datos que serían exploración y ahora la descripción. System stories fall of action and adventure. Le hacemos acá y pues bajemos esto para que se vea mucho mejor. Corremos y digamos que ya está insertada. Ahora vamos con el update. Entonces update la vamos a aplicar en la reservación, en la tabla de reservaciones. En el status vamos a cambiarlo, el estatus de alguno a cancelado. Canceled. Sí, donde, pues digamos, vamos a mirar donde el ID, el user ID sea igual a 10, por ejemplo. 10. Entonces vamos a correr. Pone que ahí quedó. Y ahora vamos a probar el delay. El delay lo vamos a probar también en from reservations. Y lo vamos a probar en where en el user ID 1.
Vemos el 1. El 1. Antes de borrarlo, vamos a mirar qué es lo que tiene. Vamos a utilizar select. Yo se me olvidó mencionar que anteriormente asigné permisos de select para poder hacer las pruebas. Pues también podía volverme como a mi usuario root y hacerlas, pero pues me pareció mejor desde acá. Book categorías, sí, vamos a mirar. No necesitamos, bueno, miremos de una vez si lo de book categorías nos quedó bien. Y se supone que tuvo que haber agregado uno de exploración. Perfecto, ahí está. Y ahora vamos a mirar, antes de eliminar, vamos a mirar reservas. La imprimimos y acá nos muestra. Nos dice que la reservación número 1 está cancelada y es del 1/11 del 2024. Y acá miramos que nos cambió. El day, el 10. Pero no tenemos 10, por eso no lo cambió. Entonces vamos a cambiar esto por el número 1. Cambiemos acá por el número 1. Entonces vamos a imprimir. Acá lo rodeé y ahora sí vamos a imprimirlo. Y el número 1, sí, ahora sí aparece cancelado. Entonces ahora sí vamos, entonces aquí, bueno, eliminemos también. Eliminemos, ¿cuál es el último? El 9. El 9, entonces eliminamos el 9. Y acá ya quedó y vamos a volver a imprimir, a ver. Para ver si que, y efectivamente pues quedó eliminado. Entonces ahora vamos a probar que no nos deje pues, por ejemplo, crear tabla. Create table. ¿Cómo le ponemos a la tabla? Prueba editor, pues, prueba del editor, entonces le ponemos id que sea en int, sí, y sea la primary key y la descripción. Tenemos que parchar, no sé, le podemos colocar bien un ejemplo. Vamos a terminarla acá para que no nos confundamos y vamos a ver. Entonces no nos deja crear la tabla porque no es un comando que le hayamos dado especificación. Voy a mostrar que edité acá usuarios sin privilegios para poder revisar el editor. Tiene el insert, el delay, el select para poder, se lo agregué para poder hacer la consulta de que todo estaba ok. Entonces la importancia de este usuario pues es precisamente eso, una persona que pueda editar, que pueda actualizar, que pueda eliminar, que pueda insertar nuevos datos a la base de datos sin alterar, pues digámoslo así, toda su estructura. Digamos que sería importante también
pues cuando agregamos este tipo de permiso, como lo vimos acá, de insert, de update, de delete, pues poder agregar el select para que la persona que esté editando pueda visualizar qué cambios está haciendo, o digamos que lo vimos en lo que me pasó a mí, que no estaba, necesito visualizar antes los datos para saber qué es lo que voy a cambiar, a qué le puedo modificar, cómo están, para saber así qué es el requerimiento que necesito cambiar o actualizar en su efecto. Entonces, eso sería todo con respecto al usuario editor. Bueno, vamos entonces a crear un usuario. Ese usuario es un administrador, por lo tanto tendría todos los permisos. Entonces vamos a ponerle admin grupo en el localhost. Debemos entonces ponerle una contraseña. Vamos a ponerle en este caso admin 123. Acá y punto y coma. Ejecutamos esta línea y vemos entonces que se creó el usuario admin grupo. Entonces ahora vamos a darle los permisos para que pueda realizar cualquier acción. Entonces acá elegimos la base de datos, en este caso db library para el administrador. Podemos acá copiar y punto y coma, y con esta función entonces digamos que nos queda activo automáticamente. Vamos a ejecutar. Entonces acá nos aparece bien. Vamos entonces ahorita a comprobar cuáles son todos los permisos que tiene el usuario. Entonces le decimos mostrar para el usuario. Copiamos el usuario, punto y coma, y podemos ejecutar esta línea. Entonces aquí nos muestra que se ejecutó correctamente, y como vemos acá, pues este usuario tiene todos los privilegios. Bueno, entonces vamos a verificar los permisos de su usuario. Le vamos a decir que use nuestra base de datos. Y para esto vamos entonces a crear una tabla. Crear tabla. A esta tabla le vamos a poner prueba admin, y vamos a decir entonces que cree un ID, que sería un entero, que sería en este caso nuestra llave primaria, y estaría incrementando. También le vamos a poner un nombre. Este nombre sería un varchar y tendría 100 caracteres. Entonces acá vamos a ejecutar. Entonces nos dice que se crea la tabla correctamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a insertar algunos valores. Entonces vamos a decir que inserte dentro de prueba admin, que fue la tabla que acabamos de crear, que inserte por ejemplo el nombre. Entonces que inserte por ejemplo, vamos a decirle Laura Pérez.
Otro sería, por ejemplo, Juan López. Usamos acá las comillas simples. Podemos insertar otro nombre. Vamos a ponerle Lina Rodríguez, por ejemplo. Cerramos comilla, punto y coma y ejecutamos. Entonces nos dice que se han insertado estos nombres en la tabla prueba. Entonces ahora vamos a decirle, por ejemplo, que elimine esta tabla que acabamos de crear para poder visualizar todos esos permisos que tienen los administradores. Entonces, drop table, que sería prueba admin, y entonces ejecutamos, y aquí nos dice que se acaba de borrar la tabla. Entonces este rol es muy importante porque nos permite, por ejemplo, crear tablas, insertar datos en ella, volver a eliminarlas. Igualmente con los usuarios nos permite crear usuarios, eliminarlos, quitarles el acceso. Por lo tanto, debemos tener mucha precaución y conceder acceso solamente a usuarios o a personas que tengan una gestión adecuada de la base de datos, para que no vaya de pronto a eliminar, digamos, todo lo que está allí. Por ejemplo, miremos acá que si le decimos drop user, entonces ponemos aquí el usuario, él nos eliminaría este usuario. Vamos a ejecutarlo y vemos entonces cómo nos eliminó este usuario.